Julio César Iglesias en estos momentos hablando sobre economía y hay un tema importantísimo, los problemas de caja que está teniendo Colombia en estos momentos. Gravísimo, hay que ponerle mucho cuidado a esto porque esto, según esto, la economía pues puede tener un traspiés impresionante. De verdad es alarmante la situación de iliquidez, la situación financiera de caja del Estado colombiano en cabeza del gobierno de Gustavo Petro. ¿Se acuerdan lo que ocurrió hace unos 3 años cuando el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla advirtió que quedaban solo 6 o 7 semanas de caja en las cuentas del Tesoro Nacional? ¿Se acuerdan, por ejemplo, del senador en ese momento, Gustavo Bolívar, escandalizado, indignado, diciendo cosas como esta? Ojo, esta puede ser la peor noticia económica de los últimos 25 años. Desde el gobierno de Samper no caíamos tan bajo. Colombia cerca del default. Según Carrasquilla, en 7 semanas se acaba la caja. Y así pensando en comprar aviones por 4.000 millones de dólares, advertía Gustavo Bolívar con amarillismo, generando una incertidumbre, un pánico que no estaba fundamentado en los hechos, sino en una interpretación desde la ignorancia sobre las palabras de Alberto Carrasquilla. La caja en ese momento alcanzaba para 6 o 7 semanas, no significa que en 6 o 7 semanas se iba a acabar. Es una forma que desde el mundo financiero se utiliza para calcular el monto de reservas en efectivo. No significa que se vaya a acabar la plata en 6 o 7 semanas porque nuevos dineros pueden ingresar a las cuentas, pero a Bolívar no le importaban esos detalles, solamente le importaba escandalizar, le importaba generar angustia en la opinión pública para aprovecharla políticamente. Pero adivinen qué es lo paradójico, lo increíble de todo este asunto. Pues hoy que en el gobierno en el que participa el senador o el ex senador Gustavo Bolívar, el gobierno de su jefe político Gustavo Petro, pues estamos en una situación mucho, pero mucho peor que la que advertía Alberto Carrasquilla en su momento. Y esto lo acabamos de conocer a través de un análisis, de un informe que hizo el Grupo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, en donde describió la precaria situación de caja, la precaria situación financiera en el corto plazo que tiene el Tesoro Nacional, o sea, la tesorería del Estado colombiano. Veamos qué es lo que dice ese informe del Banco de Bogotá. El Banco de Bogotá advierte que los depósitos de los recursos del Tesoro Nacional en el Banco de la República cayeron a un mínimo de 3 billones de pesos a corte 10 de mayo, lo cual está muy por debajo de lo que había en caja un año atrás, que había 31 billones de pesos. Y advierte el Banco de Bogotá que lo habitual para esta fecha, los recursos que se suelen tener en efectivo en esas cuentas, en esos depósitos, pues son de unos 32 billones de pesos en promedio. Es la caja disponible para los gastos inmediatos que tiene el Estado colombiano. Y esa advertencia del Banco de Bogotá la acompaña con esta gráfica. Fíjense, la línea roja corresponde al nivel de caja, al número de billones de pesos que hay en esas cuentas del Tesoro Nacional. Si ustedes se fijan, esa línea roja está muy por debajo de la línea azul, que es lo que había el año pasado en caja, está muy por debajo de los promedios o de las medianas, que es las líneas sombreadas, y de los niveles máximos que están en las líneas punteadas superiores. Es decir, estamos en un nivel históricamente bajo de caja, lo cual supone un riesgo enorme para las finanzas del Estado, porque con esos recursos es que debemos atender las necesidades de efectivo que pueda tener el Estado colombiano en el corto plazo, que son gigantes. Pero ¿a qué se deben esos problemas de caja sobre los que advierte el Banco de Bogotá y que están amenazando la posición financiera del Estado colombiano? Pues esto no es física teórica. Esto aquí no estamos hablando de integrales, ni derivadas, ni de ecuaciones complejas. Es muy sencillo y lo podemos entender desde el punto de vista de las finanzas personales. La razón por la que hoy tenemos estas dificultades de caja en el Estado colombiano es porque el incremento en el gasto público es mucho mayor que el incremento en el ingreso público, en el ingreso del Estado.
Aquí advierte el Banco de Bogotá que mientras los pagos realizados por el gobierno crecieron 22% durante el último año, el recaudo tributario apenas crece en 4%. Pues claro, si usted incrementa su tren de vida, sus gastos en 22%, pero sus ingresos apenas suben, le subieron el sueldo en 4%, pues por supuesto que su caja, el efectivo que tiene disponible, se le va a comenzar a reducir. Pero uno se podría preguntar cómo es posible que esté ocurriendo todo esto si lo que hemos sabido por los medios periodísticos es que la ejecución presupuestal del gobierno colombiano es muy baja, que en ministerios, por ejemplo, como el de la igualdad a cargo de Francia Márquez, los niveles de ejecución no superan el 1 o el 2%. Y entonces, ¿cómo es que no tenemos efectivo si el gobierno no está ejecutando? Pues el Banco de Bogotá nos explica qué es lo que ocurre. Y lo que nos dice es que aunque efectivamente en porcentaje la ejecución es baja, como el nivel del presupuesto o el valor del presupuesto es históricamente alto, por encima de los 500 billones de pesos, aunque porcentualmente se esté ejecutando menos, en términos absolutos se está gastando mucho más, porque la base de comparación, que es el presupuesto total, los 500 billones de pesos, es mucho mayor que lo que gastamos en 2023. Dado que el presupuesto general de la Nación pasó de 423 billones en 2023 a 502 billones este año, los pagos realizados por el gobierno por concepto de gasto de funcionamiento e inversión crecieron 22%. O sea, aunque no estén ejecutando a un buen ritmo desde el punto de vista porcentual, en términos absolutos el gasto sí está creciendo de manera muy acelerada, pero por el otro lado los ingresos tributarios no están creciendo al mismo ritmo. Eso está haciendo estresar la caja de manera alarmante. Y bueno, ¿cuál es la salida a esta situación? Pues de nuevo, volvamos a las finanzas personales. La misma salida que tendría una familia que está gastando de manera irresponsable y cuyos ingresos, cuyos sueldos se mantienen más o menos iguales. Pues acudir a la tarjeta de crédito o al crédito de libranza, o peor, al gota a gota. En este caso, el Estado colombiano tiene una línea de crédito especial a través de los mercados de capitales, que es la emisión de títulos de tesorería, los famosos TES, que es deuda expresada en papeles, como los CDTs del Estado colombiano. Pues esa parece ser la estrategia que va a desarrollar el gobierno de aquí en adelante. De hecho, el Banco de la República también señala que se ha acelerado la emisión de TES durante los últimos meses. Se ha aumentado el ritmo al cual el gobierno está haciendo esas emisiones y señala que se podría acabar ese cupo que tenían presupuestado desde principio de año, se podría acabar antes de lo estimado, y que eso ocurre, entonces, y que si eso ocurre, entonces pues no hay otra salida que abrir espacio para financiaciones anticipadas y en definitiva, ojo a esto, mayor emisión de TES por mecanismos menos transparentes, buscarle la comba al palo para que las cuentas no se vean tan feas, pero al final la única salida es endeudarnos más a los contribuyentes, y no solamente a los contribuyentes, a las futuras generaciones, que en últimas son los que van a pagar los platos rotos de la irresponsabilidad de un gobierno que gasta y solamente tiene ideas relacionadas con gastar más plata, pero no está logrando generar confianza para que el recaudo tributario crezca al mismo ritmo.